Trabajo como chofer para una línea de autobuses mexicana. Tengo más de 20 años en esta labor y cuento con muchas historias de cosas extrañas que me han sucedido a lo largo de los años. Mi nombre es José Luis, y esto que les contaré me sucedió cuando yo apenas era un novato. Fue en mis primeros años como chofer de autobuses, y fue algo inolvidable para mí, por el miedo y trauma que esto me provocó. Una noche venía transportando a pocos pasajeros de Ciudad de México a Veracruz. Aunque no recuerdo la hora exacta, sí sé que pasaba de la medianoche, y en una de las autopistas se había ocurrido un choque muy grande, así que estaba el tráfico completamente detenido. Quedé justamente al lado de una salida de aquella autopista. Mi compañero me dijo que me saliera y que tomara ese camino, que era un poco más largo, pero en esta situación sería mucho más rápido. A lo cual yo le decía que no, pues se supone que no debemos desviarnos de nuestras rutas. Pero él me dijo que no pasaría nada, pues él muchas veces lo había hecho y de todas formas llegaba al destino acordado. Como aquello iba para largo, le hice caso, pues yo era novato y él ya tenía mucha experiencia, así que me dejé influenciar y le hice caso. Nos fuimos por una carretera que era más peligrosa según los letreros, por eso habían construido esa autopista de la cual nos salimos. Yo iba algo nervioso y conducía con mucha precaución, pues estaba demasiado oscuro y aquella carretera parecía abandonada. Nadie más iba conduciendo por ahí. Nunca había ningún carro pasar ni delante ni atrás de mí. Parecía que éramos los únicos que habíamos tomado ese camino. Era como una carretera fantasma. Ya veníamos muy adentrados en ese tramo cuando de pronto vemos a lo lejos algo moverse entre el monte. Entre más nos acercábamos, más podíamos ver que se trataba de personas saliendo del monte. O eso creíamos. Se veían siluetas como de personas, que nos hacían señas como pidiendo ayuda y que los dejáramos subir al camión. Mi compañero me dijo: ignóralos, tú sigue conduciendo. Por nada del mundo te vayas a detener. Yo le pregunté que por qué me decía eso, que eran personas que tal vez habían tenido un accidente. Mínimo teníamos que llamar a emergencias, pero él me respondió con algo que me llenó de terror. Me dijo que esas siluetas no eran gente viva, que esa carretera era conocida por todas aquellas almas que habían tenido accidentes allí y habían quedado atrapadas en esa carretera, que había muchas leyendas al respecto, pero que a él nunca le había tocado verlas, pues nunca había pasado de noche por ahí. Lo más extraño era que, por más que avanzaba, las personas seguían estando en la misma distancia. Las seguíamos viendo igual de lejos que al inicio. Parecía como si estuvieran avanzando a la misma velocidad que nosotros, pero viendo frente al autobús y pidiendo ayuda. Era todo demasiado retorcido. Yo ya quería salir de allí, pero nos faltaba más de una hora para poder hacerlo. De pronto escuchamos que una señora se levantó y fue hasta enfrente para preguntarnos que por qué habíamos tomado ese camino. Ella era veracruzana y siempre viajaba de Ciudad de México a Veracruz, y sabía perfectamente la historia de aquella ruta. Nos reclamó al mismo tiempo que veía asombrada aquellas siluetas pidiendo ayuda, mientras se persinaba y le temblaba la voz. Después nos hizo responsables de que si algo nos pasaba, sería nuestra culpa. Yo iba muy nervioso, no solo por aquello paranormal, sino que también sabía que la señora nos iba a delatar con la compañía, y tal vez nos despedirían. Salimos de aquel tramo por fin y aquellas personas solamente se desvanecieron en la oscuridad. Yo venía más que nervioso. Todo me temblaba y no podía creer lo que vi. Ya quería llegar a casa para contárselo a mi esposa y desahogarme, aunque a ella le encantan estas cosas paranormales. La señora, por lo visto, no puso queja, pues ni a mí ni a mi compañero nos llamaron la atención siquiera. Pero eso sí, jamás volví a pasar por esa ruta. Continuamos. Soy Gilberto Molina, y por mucho tiempo fui chofer de autobuses aquí en México. Conducía por todo el lado del sur del país. Quiero omitir las compañías para las que trabajé, pues no es relevante en mi relato.
Durante muchos años uno vive cosas inusuales dedicándose a esto, viajando todo el tiempo por carreteras y más por las noches. Pero esto que les contaré sucedió dentro del mismo autobús. Yo venía de regreso junto con mi compañero hacia la ciudad de donde se inició el viaje, y ya no venían pasajeros, únicamente él y yo, pues ya no estábamos en servicio. Ya era de noche. No sé decirles qué hora era, pues ya no me acuerdo bien, pero la oscuridad era penetrante. Veníamos platicando de todo un poco cuando de repente escuchamos unos golpes. Él y yo nos quedamos viendo muy desconcertados e hicimos silencio para escuchar aquellos fuertes golpes. De pronto se volvieron a escuchar, pero ahora podíamos sentirlos. Venían de la parte inferior del autobús. Mi compañera aún así revisó el área de los asientos, pero no había nada ahí. Me dijo que claramente desde allá se podían escuchar aquellos golpes más fuerte, y que estaba seguro de que venían del maletero. Pero no teníamos idea de qué los provocaba, pues el maletero venía completamente vacío. Decidimos pararnos a la orilla de la carretera, para ir a revisar qué era lo que provocaba aquellos golpes. Pero cuando abrimos el maletero, los golpes pararon. Como ya sabíamos, ahí no había nada. Tampoco en la pequeña cabina donde los choferes dormimos cuando son viajes largos. En ningún lugar había nada. El autobús continuaba encendido, pero ya no se escuchaba ningún golpe. Así que solo subimos de nuevo y continuamos el viaje. Pasaron las horas y mi compañero me comentó que cuando le tocó bajarse a dormir, sentía cómo le tocaban el cabello, que incluso se despertó de golpe, porque sintió cómo le jalaron la manta con la que se tapaba, pero pensó que estaba soñando, o que se había caído con un movimiento del camión, pero que ahora estaba seguro que fue algo más. Así continuamos haciendo varios viajes más en ese camión. Incluso pasajeros que desean escuchar gritos o voces en el maletero venían conmigo o con mi compañero preocupados, diciendo que alguien iba abajo, que nos detuviéramos para ayudarlos. Nosotros teníamos que explicarles que no se preocuparan, que no era nada, aunque muchos se asustaban aún más. La situación llegó a tal grado que tuvimos que pedir a la compañía que nos diera otra unidad, debido a las distintas quejas de los pasajeros, que escuchaban voces, quejidos y golpes en cada viaje. Después de unas semanas nos cambiaron por fin de autobús. Nunca supimos a ciencia cierta qué era lo que habitaba ahí, aunque había rumores entre los operadores de esa línea, quienes decían que se trataba de almas en pena, de dos jóvenes indocumentados, quienes hace años se habían metido en el maletero de un autobús de esa compañía para viajar a otro estado sin identificación. Pero un grupo delictivo los había atrapado en un retén, quitándoles la vida y obligando a los operadores de aquel entonces que se llevaran sus cadáveres en el maletero. Sí, esas cosas suelen pasar en las carreteras mexicanas. Y ahora estábamos casi seguros de que nuestro autobús era el que había transportado esos cuerpos. Tal vez por eso sus almas seguían allí. ¿Ustedes qué piensan? Gracias por escucharme. Continuamos. Buenas noches. Me llamo Ramón Aguirre. Esto que les contaré me sucedió hace varios años cuando viajaba tax con autobús, cuya compañía prefiero omitir. Yo siempre viajaba de noche, pues me parecía más tranquilo. Además que los autobuses siempre van casi vacíos. Recuerdo que abordé el autobús como a eso de las 8 de la noche. Casi no iba gente y me tocó irme solo en el asiento. Así que decidí irme hasta el fondo. Y todo continuó normal. Me quedé completamente dormido. No sé cuántas horas pasaron, pero ya era de madrugada, cuando el autobús se detuvo de repente. Yo me asomé por la ventana y parecía que había ocurrido un accidente, pues se veían muchas sirenas y oficiales desviando el tráfico.
Estábamos en completo alto, cuando un señor se subió. No vi cómo fue que le habían abierto la puerta y por qué lo habían dejado subir, pues ese autobús tenía puerta que impedía ver el área del chofer. Simplemente vi que caminó y se sentó justo en el asiento de al lado. Había muchos asientos desocupados, pero él por alguna razón quiso sentarse a mi lado. El autobús por fin comenzó a avanzar. Salimos de ese embotellamiento e íbamos en la oscuridad de la carretera, en medio del monte, cuando de la nada, aquel hombre que se acababa de subir comenzó a llorar descontroladamente. Yo empecé a sentirme muy incómodo. Sinceramente no quería, pero se me hizo muy descortés no preguntarle que si se encontraba bien. Así que lo hice, pero no recibí respuesta de su parte. Yo ya no quise insistir, pero sí me sentí algo tenso por la situación tan incómoda. Tampoco podía dormirme, pues el señor continuaba llorando. Cabe mencionar que el aspecto de aquel señor estaba algo descuidado. Yo le pensé mucho para cambiarme de asiento, pues me daba pena que aquel señor pensara que era porque no quería ir a su lado, aunque eso fuera verdad. Pero al final terminé haciéndolo, pues de verdad quería dormirme y también sentirme relajado, porque me seguía sintiendo muy incómodo de ver y escuchar a aquel señor llorar sin parar. Todo el tiempo que estuve ahí, en ningún momento dejó de hacerlo. Así que me levanté del asiento y le dije, con permiso, y caminé hasta uno de los asientos de adelante. Justo en ese momento, uno de los dos choferes entró al pasillo. Se dirigía al baño y como vio que me estaba cambiando de asiento con todo y maleta, me preguntó que si todo estaba bien, que por qué me cambié de asiento y yo le respondí en voz baja lo de aquel hombre, el que se acababa de subir. Y aproveché para preguntarle que si él podía averiguar qué le sucedía porque no dejaba de llorar, casi desde el momento en que se subió. El chofer hizo un gesto de confusión y me miró muy raro, como si le estuviera hablando un loco. Él me preguntó, ¿de qué hombre hablas? Nadie se ha subido después de que salimos de la central de autobuses. Yo le respondí muy extrañado, diciéndole de aquel hombre que dejaron subir cuando nos detuvieron por aquel accidente, hacía menos de una hora. Él me dijo que no habían dejado subir absolutamente a nadie, que en primer lugar, ellos tienen prohibido subir a personas en lugares que no sean centrales de autobuses y que estén marcadas en la ruta, mucho menos en la carretera, y que tampoco nadie había pedido subirse en ese lugar. Me dijo que tal vez lo soñé. En ese momento le dije, venga, acompáñame. Lo llevé hasta atrás hacia el asiento donde venía aquel señor, pero ya no había nadie allí. El señor no estaba en ningún asiento. También abrimos el baño y hasta decidí buscar a los maleteros, pues estaba completamente seguro de lo que vi. De verdad. Se los juro que de verdad lo vi. El chofer me volteó a ver y me dijo que me tranquilizara, que tal vez había sido un sueño y mejor me fuera a mi asiento e intentara descansar. Yo la verdad sí me molestó un poco, porque me estaba tomando como si yo estuviera loco o algo así. Pero no tenía modo de demostrarle que lo que le conté fue verdad. Así que me senté en mi asiento y solo me quedé pensando en toda la situación. Pasaron unos minutos y cuando el chofer salió del baño, otra vez se acercó a mí y me preguntó que si recordaba la vestimenta de aquel hombre. Yo le dije que sí, que tenía la ropa descuidada y rota. Vestía una camisa roja y pantalón de mezclilla. Él solo se me quedó viendo muy desconcertado y con los ojos muy abiertos. Solo me dijo, no puedo creerlo. Yo le pregunté que qué pasaba. Él me respondió que en aquel accidente, en el que nos habían detenido por minutos, él y el otro chofer pudieron ver a una persona sin vida en el pavimento. Era quien había provocado el accidente y se había salido del coche.
El hombre vestía camiseta roja, con pantalón de mezclilla. La misma vestimenta de aquel hombre que se sentó a mi lado. En ese momento sentí un gran escalofrío recorrer todo mi cuerpo. El chofer me dijo que por favor no le contara a ningún otro pasajero de lo que estaba pasando, para que no hubiera pánico. Simplemente se retiró y, por supuesto, le ha de haber contado todo a su compañero. Yo todo el camino me fui con mucho miedo. Evidentemente ya no pude dormir y solo estuve volteando a todos lados del autobús, pues sentía que aquel señor se iba a volver a aparecer. Aquel señor que era un alma en pena. Y que allí entendí por qué lloraba tanto. A partir de esa experiencia solo viajo de día, pues aquello me dejó marcado de por vida. Y si de algo estoy seguro, es que no quiero volver a ver a ningún fantasma. Jamás. Espero les haya gustado mi historia. Buenas noches a todos. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Estefanía y te escribo este correo para contarte esta anécdota que es algo fuerte para mí, pero que tenía muchas ganas de compartirla con otras personas que no son mi familia. Aunque cada vez que la cuento revivo muchos traumas, y en unos segundos sabrán de lo que estoy hablando. Pero también quisiera escuchar la opinión de todos ustedes. Esta historia es paranormal, pero no sé bien si fue algo bueno o malo. Esto sucedió en el año 2015. Yo soy madre de 2 niños que en ese entonces tenían 6 y 8 años. Su padre vive a 3 horas de donde vivimos nosotros. Y en ese entonces, como nos acabábamos de separar, acordamos que él los tendría en vacaciones y yo el resto del año. Él siempre venía por ellos y después me los traía también. Pero en esa ocasión él me comentó que había tenido una emergencia y que no podía llevármelos. Me preguntó que si yo podía ir por ellos en autobús, que él nos pagaría los pasajes y pues yo accedí. Era eso o dejar a mis niños allá. Salí una noche de sábado, pues tenía que regresar con ellos el domingo, porque el lunes tenían clases. El autobús salió a la medianoche exactamente. Yo iba con algo de nervios, pues las carreteras para acá están algo peligrosas por las curvas pronunciadas que hay. Y la verdad no solía viajar sola de noche. Y no sé si era por todo eso o si simplemente yo ya presentía que algo malo pasaría. Pero tenía una angustia en el pecho desde que salió el autobús que no podía explicar. Y ocurrió una tragedia de la que aún no me repongo. Tuvimos un accidente en una curva donde ya ha habido demasiados accidentes. Por lo peligroso de esta misma curva y que los coches pasan por ahí con gran velocidad. Yo tenía el cinturón de seguridad del autobús puesto, cosa que casi nadie hace cuando se sube en autobús. Incluso muchos ni siquiera saben que los asientos de los autobuses tienen cinturones de seguridad. Así que fui de las pocas sobrevivientes. El camión comenzó a incendiarse y yo no podía salir. Había mucho humo que me impedía ver siquiera hacia afuera. El camión estaba volteado, pero no por completo. Así que como pude subí hasta llegar a una ventana que estaba rota para poder salir. Pero yo ya estaba demasiado débil. No sé si por el humo o por qué razón, pero no tenía las fuerzas suficientes para poder salir de ahí. Aún no llegaba nadie a ayudarnos. Todo pasó en cuestión de segundos y yo gritaba pidiendo auxilio. Que me ayudaran a salir de ahí, pues el autobús estaba incendiando. Fue el momento más horrible de toda mi vida, sin dudar. Yo pensé que iba a morir ahí, pues no había nadie que me ayudara y yo no podía salir por mí misma. Pero de pronto, les juro por mi vida que sentí como alguien me jaló de los brazos aventándome hacia afuera. Caí al piso y volteé a todos lados para ver quién o quiénes habían sido los que me habían ayudado, pero no había absolutamente nadie. Me levanté rápidamente y comencé a correr alejándome del camión, pues era sumamente peligroso estar ahí, y no había nadie por ningún lado. Hasta que por fin un coche se paró a ayudarme y a marcar emergencias.
Yo estaba temblando aterrada, pero estaba segurísima de lo que había sucedido. Estaba muy segura de que alguien me había jalado hacia afuera, tanto que solamente le decía a las personas del coche que se habían parado, que dónde estaban las personas que me habían ayudado. Pero ellos no sabían de qué hablaba. Únicamente intentaban tranquilizarme, diciéndome que pronto vendría la ayuda, pero que teníamos que alejarnos un poco de ahí, pues era muy peligroso. Cuando llegaron las ambulancias y los bomberos, ya no había nada que hacer. Todos los demás pasajeros perdieron la vida, a excepción de mí. Y yo no podía creer que no hubiera siquiera quien darle las gracias por salvarme la vida. No sé quién o qué cosa fue lo que me jaló de ahí. Es algo que hasta la fecha no logro comprender, pero sin duda alguna estoy muy agradecida. Mi familia piensa que tal vez fue alguna de las víctimas anteriores que también perdió la vida en ese lugar, y que seguía ahí, que me quiso ayudar para que yo no terminara como él o ella. Es algo muy loco de pensar, pero es que no hay otra explicación. Esto de verdad sucedió y no me lo imaginé. Y es gracias a eso que puedo estar aquí ahora compartiéndoles mi historia. Me gustaría escuchar sus opiniones de qué pudo haber sido aquello que me salvó la vida. Continuamos. ¿Qué tal a todos? Le escribí este correo a Glenn para contarles esta anécdota que me ocurrió en el año 2019. Antes que nada me presento. Mi nombre es Ramiro Acuña y soy de Tamaulipas, México. Esta historia la considero paranormal en su totalidad. A mí siempre me han gustado esas cosas de terror y misterio. Pero hasta ese año nunca había experimentado por mí mismo algo de esa naturaleza. Y debo decir que después de eso ya no fui el mismo. Es algo que aún me cuesta superar, más que nada por lo delicado del tema. Sucedió una fría noche de diciembre. Yo viajaba para las fiestas navideñas a mi rancho, donde vive casi toda mi familia. Trabajo en la ciudad, que está como a unas 2 horas del rancho. Esa noche compré mi boleto de autobús para las 12 de la noche, pues salía del trabajo hasta las 10, ya que era mesero en un restaurante y todavía tenía que llegar a mi casa, empacar mi maleta y bañarme antes de irme. Salimos de la central y nos adentramos en la carretera, la cual de por sí ya es bastante imponente de noche en total oscuridad. Y para los que viven por estos rumbos saben lo tenso que es viajar por estas carreteras en la noche, sobre todo gracias a la delincuencia. La verdad no iba con miedo, pero uno no deja de sentirse nervioso en esa situación. Aún así, las ganas de ver y estar con mi familia en esas fechas eran mucho más importantes para mí. Ya llevábamos la mitad del camino recorrido. Veníamos muy poca gente en el autobús. Yo diría que alrededor de algunas 8 personas máximo. Yo nunca me duermo en el camino por los nervios, además de que es un tramo muy corto. Así que prefiero ponerme los audífonos y simplemente ir viendo por la ventana, aunque no se ve absolutamente nada. De pronto sentí que el camión empezó a frenar poco a poco en plena carretera donde no había nada. Así que me asomé hacia enfrente para ver si alguien nos había parado, o si había algún filtro de seguridad de esos que suelen haber en las carreteras. Pero no pude ver nada. Algunas personas se despertaron y todos nos asomábamos por la ventana para ver qué era lo que ocurría. Y como yo iba casi mero al frente, al asomarme por la ventana pude ver a 4 personas. Eran 3 hombres jóvenes y una mujer, quienes estaban parados afuera de la puerta del autobús, pidiéndole al chofer que los dejara entrar. A mí me llamó mucho la atención que esas personas vestían ropa como de verano, pero muy rota y sucia. Lo que más me sorprendía era que el frío estaba insoportable allá afuera. En el teléfono decía que estábamos a 3 grados, y ellos estaban como si nada, a pesar de que vestían con short y ropa muy ligera. Yo observé bien a estas personas, pues el chofer empezó a conducir el autobús avanzando lentamente,
y esas personas seguían pegadas a la puerta caminando junto al autobús, y seguían pidiendo que los dejara subir. De pronto el chofer nos dijo por la radio que cerráramos las ventanas y que no nos asomáramos. Mucha gente empezó a cerrar las ventanas, pero la verdad yo no lo hice. No sabía lo que estaba sucediendo y me ganó la curiosidad. Estaba muy confundido al igual que todos. De pronto el chofer aceleró, y aquellas personas se esfumaron de la nada. Ni siquiera pude ver a dónde se habían ido o qué había pasado con ellos. Fue de verdad como si simplemente desaparecieran en la oscuridad. El chofer ya no nos dijo nada. Únicamente siguió conduciendo con normalidad hasta llegar a nuestro lugar de destino. Pero yo no me podía quedar con la duda, así que cuando todos se bajaron, yo me bajé hasta el último para poder preguntarle al conductor del autobús qué era lo que había sucedido en esa brecha donde nos detuvimos y quiénes eran esas personas. Al principio él no quería responderme, pero yo fui muy insistente. Y él terminó diciéndome algo que me dejó la verdad pensando demasiado. Me contó que a él ya le habían advertido otros choferes de la compañía que en esa brecha se aparecían 4 migrantes, los cuales habían sido privados de la vida por el crimen organizado en esa misma brecha. Ahí los encontraron sin vida, de una forma inhumana. Me dijo que él se detuvo porque pensó que eran personas que realmente necesitaban ayuda, pero que luego cuando comenzaron a golpear la puerta, él se acordó de lo que sus compañeros le habían contado, advirtiéndole que nunca se parara, y por eso decidió avanzar dejándolos atrás. Me pidió que por favor no comentara esto con nadie. Yo le dije que no se preocupara y que gracias por haberme contado, aunque la verdad no lo podía creer. Me fue muy difícil creer al principio, pero después de buscarlo en internet supe que era verdad. Y lo supe porque reconocí a la mujer de la foto. Era la misma mujer que iba con esos 3 hombres, pidiendo que los dejaran subir al autobús. Les mentiría si les dijera que me acuerdo exactamente de cómo eran esos 3 hombres, pues la verdad casi no les pude ver la cara por lo oscuro que estaba, pero a ella sí. Y al parecer, según lo que el conductor me contó, ya se les había parecido a otros autobuses, haciendo exactamente lo mismo. Sí, es algo muy triste y que no debería de pasar. Y rezo por ellos porque hayan encontrado su camino hacia el descanso eterno, y que no sigan allí, en esa brecha varados y sufriendo por la eternidad. Continuamos. Recuerdo muy bien aquella espantosa y terrorífica noche. Me llamo Carla. Esa noche iba como pasajera en un autobús en una carretera de México que está entre la sierra. El autobús iba casi lleno. De esto ya tiene poco más de 10 años, pero aún me da escalofríos acordarme de aquello que nos pasó. Eran apenas como las 9 de la noche. Recuerdo que se acababa de terminar una película que el chofer había puesto y después apagó los televisores para ponernos solo música. Era muy común en ese entonces que los autobuses pusieran música si no estaban pasando películas en aquellas pequeñas teles. Todo iba muy normal y dieron las 11 de la noche, cuando veníamos precisamente subiendo la sierra. Algunas personas ya estaban dormidas, pero yo aún venía despierta, pues tenía a mi hijo de 4 años y no podía dormirme por venirlo cuidando. La música sonaba mientras veía la oscuridad inminente hacia afuera. De pronto se escuchó un ruido muy fuerte en las bocinas, como cuando algo hace interferencia, pero fue tan fuerte que muchas personas se despertaron, incluyendo mi hijo. Y en ese momento, algo horrible se empezó a escuchar. Era la voz de una mujer gritando pidiendo auxilio, seguido de muchos gritos desesperados y palabras que no se le entendían por la fuerza en sus gritos melancólicos, casi como si fuera una película de terror. Pero de inmediato supimos que algo oscuro había en esa grabación, y supimos que era real.
pues la mujer dio su ubicación. Mencionó 1 kilómetro en esa misma sierra, y por lo poco que pudo alcanzar a escuchar, dijo que la habían atacado un grupo armado mientras ella iba en su tráiler. El chofer del autobús intentaba bajar el volumen para que nosotros no escucháramos, pero no podía. Nos pedía disculpas y nos decía que no entendía qué estaba pasando. La chica seguía gritando y llorando desconsoladamente, terminando con una frase: "No pasen por aquí". Después de eso, la música volvió a sonar como si nada hubiera pasado. Todos estábamos muy asustados y alarmados. Aunque no pasaríamos por ese tramo, sentíamos mucho miedo. Yo me moría del susto, pues tenía a mi hijo pequeño, quien por cierto, después de escuchar semejante cosa, comenzó a llorar y fue muy difícil calmarlo. El chofer del autobús nos decía que guardáramos la calma, que todo estaba bien y que no iba a pasar nada. Pero es que era inevitable sentir temor. A los pocos minutos llegamos a una central de autobuses donde algunas personas se bajarían o subirían, y ahí nos dio tiempo a los que seguiríamos el viaje de bajar al baño 5 minutos. Casi todos bajaron, pero yo me quedé para cuestionar al chofer, pues tenía mucho miedo por mi hijo, y aquellos lamentos tan desgarradores de la mujer no se me borraban de la cabeza. Él me dijo que me diría la verdad para que me tranquilizara, y yo lo escuché atentamente. Me dijo que no era la primera vez que aquello ocurría, y que tampoco éramos los únicos que habíamos escuchado eso, pues a otros de sus compañeros también les había pasado en semanas o meses anteriores, mientras pasaban por esa zona. Él me contó que una mujer que era trailera, hace algunos pocos años había sido interceptada por una banda delictiva en ese kilómetro, pues la confundieron con otra persona que era su enemiga. Simplemente la desaparecieron. Solo encontraron su tráiler, pero ya nadie nunca volvió a saber de ella. No tenía mucho que eso empezó a suceder tanto como en autobuses y camiones. De un momento a otro y sin aviso la radio hace interferencia, y eso se empieza a escuchar de la nada. Por eso estaba seguro de que nada malo iba a pasar, pues era solamente el alma de aquella mujer, que al parecer le quitaron la vida de una manera muy cruel. Y quiero advertir a todos los que vayan a pasar por ahí. Al escuchar aquello sentí mucha tristeza, pero el miedo no se fue de mí. Al contrario, estaba escuchando a alguien sin vida. Aquello fue muy traumático y más estando completamente solos, en medio de la sierra en la oscuridad. Escuchar aquello fue demasiado. Aun cuando me acuerdo me dan escalofríos, pues sus gritos eran demasiado horribles de escuchar, llenos de miedo y con mucho dolor. Y eso es algo que no le deseo a nadie escuchar jamás. Continuamos. Mi nombre es René López y he trabajado por mucho tiempo para una compañía de transporte como chofer. Mucha gente al conocerme y saber mi oficio me preguntan si he visto algo paranormal en las carreteras cuando viajo en la madrugada, o que si tengo anécdotas de ese tipo, y la respuesta es que sí, pues siendo honestos, uno se expone a eso y a muchas otras cosas peores viajando por las noches, y más por territorio mexicano. Pero esta historia en específico es algo diferente, pero igual de tétrica en mi opinión. Un día recibí órdenes de mi superior, donde me decía que tal día tenía que ser chofer para una escuela que había contratado uno de nuestros autobuses, para hacer una excursión con un grupo pequeño de estudiantes. El viaje sería de 9 horas y me eligieron a mí para ser el chofer. Yo con gusto accedí, así que esa tarde me presenté en el colegio ya con la unidad, pues desde ahí partiríamos. Recuerdo que al llegar a la escuela todavía era muy temprano. A los alumnos se les había citado a las 7 de la tarde, pero yo llegué como a las 6 para llenar algunos papeles y todo el protocolo necesario. Pues como sabrán, es mucha responsabilidad transportar a estudiantes menores de edad. Todos irían sin padres, únicamente con 2 maestras a su cuidado. Cuando salí de la oficina de la escuela e iba al autobús para encenderlo y que el aire comenzara a enfriar, noté que una chica ya estaba sentada en un asiento pegada a la ventanilla del autobús, lo cual se me hizo extraño porque, para empezar, yo estaba seguro que había dejado la puerta cerrada, y además el autobús estaba muy caliente por dentro,
pues el aire estaba apagado y el sol le pegaba directo. Yo abrí la puerta y le dije a la chica que por favor se bajara, que sus maestras le indicarían cuando ya pudieran subirse, ella y sus demás compañeros. Pero la joven solo se me quedaba viendo. Nunca me respondió. A mí no me quedó de otra más que ir con una de las maestras para comentarle lo que ocurría con esa joven, y le hiciera entender que tenía que bajarse del autobús y esperar en el patio de la escuela, con sus demás compañeros que ya habían llegado. La maestra, con una cara de molestia, me comentó que aún no empezaba el viaje y ya la estaban desobedeciendo. Así que fue rápidamente a bajar a la joven del autobús. Pero cuando ambos subimos a no había nadie ahí. La maestra revisó el baño y también se encontraba vacío. Pensamos que la joven se había bajado rápido cuando vio que yo fui por una de sus maestras, pues temía ser regañada. Pero, en fin, se llegó la hora y por fin los jóvenes empezaron a abordar el autobús. Yo estaba parado en la puerta de junto con una de las maestras, verificando que todos subieran con sus respectivos permisos firmados por sus padres. Lo que se me hizo raro fue que nunca vi subir a la joven que había visto anteriormente, sentada en el autobús. Pero al comentarle a la maestra, ella me dijo que ya eran todos. Sí, se me hizo muy extraño, pero ya íbamos unos minutos atrasados. Así que solo ingresé al autobús y empezamos el viaje siendo pasadas de las 8 de la noche. Ya estando en carretera, el viaje transcurría normal. Pasaron las horas y a eso de la medianoche, ya todos los jóvenes iban dormidos al igual que las maestras. Yo escuchaba la radio mientras conducía por aquella carretera oscura. Pero de pronto algo sucedió. Unas jóvenes que iban en los asientos del fondo vinieron hasta el frente donde iban sus maestras, justo atrás de mí, y se quejaban con ellas de que alguien les había quitado sus cobijas en repetidas ocasiones mientras dormían, que sintieron como alguien se las jaló tirándolas al suelo, pero que no pudieron ver quién era. Vi que una de las maestras se levantó y fue hasta el fondo. No sé qué tanto hizo, pero al regresar escuché que le dijo a la otra maestra que los demás alumnos iban completamente dormidos, que despertó a los que iban enseguida y enfrente de estas chicas, pero que no sabían de qué les estaban hablando. Negaron haber sido ellos, pues estaban durmiendo también. Así quedó por el momento. Pasó alrededor de 1 hora cuando de nuevo, las mismas 2 chicas de los asientos de atrás regresaron a quejarse con sus maestras, enojadas y asustadas, pues las dos habían sentido cómo les jalaban el cabello mientras dormían. Pero dicen que esta vez sí despertaron de inmediato, y no había nadie de sus compañeros levantado. Todos se encontraban durmiendo. Una de ellas incluso checó el baño para ver si ahí se encontraba el bromista, pero estaba completamente vacío. Les pedían a las maestras que las cambiaran de lugar, pero una de las maestras le dijo que era imposible, pues ya no había lugares disponibles y sus compañeros estaban dormidos. Solamente había un lugar vacío a mitad del camión, justo del lado de la ventanilla, pero en el otro asiento venía un joven quien también estaba dormido. Así que las chicas se resignaron y volvieron a sus lugares. Íbamos a mitad de camino y llegamos a una gasolinera con restaurante y baños públicos. La maestra despertó a los jóvenes por si alguno quería comer o quería ir al baño, y todos quisieron bajar, al menos para estirarse. Yo aproveché y también fui al baño, pero al regresar al camión aún todos estaban en la gasolinera, pues les habían dado 10 minutos y apenas iban 5. Pero al acercarme al camión, vi de nuevo sentada en el asiento que venía desocupado, aquella misma joven que había visto antes de que comenzara el viaje. Podía verla claramente. Al ver a la joven sí me impresioné, pues como ya les había comentado, nunca la vi ingresar al camión cuando todos sus compañeros lo hicieron. Así que subí rápido al camión para preguntarle que cómo había entrado sin que nadie se diera cuenta, o dónde se había escondido. Pero cuando subí al camión, de nuevo la chica ya no estaba. En ningún lado. Sí sentí algo de miedo, pues ya era demasiado raro, agregando a lo que había escuchado de las otras niñas, que les habían hecho travesuras en el trayecto y que no pudieron ver quién fue. Quería ir a comentarle a las maestras, pero ya venían con todo y alumnos, así que ya no tuvo oportunidad. Todos se subieron y seguimos nuestro viaje. Ya era muy entrada la noche.
Los jóvenes se volvieron a quedar dormidos. Las maestras venían platicando, pero de pronto hubo silencio y ya todos dormían. Y fue ahí cuando volví a ver a esta chica caminando en medio del pasillo hacia atrás. Así que yo le grité que se parara, pero en eso escuché a una de las maestras despertarse, preguntándome que a quién le hablaba. Le respondí que a una de sus alumnas que estaba despierta, pero cuando volteamos a ver, ya no había nadie. Fue entonces cuando decidí contarle todo lo ocurrido. Desde antes de empezar el viaje, la maestra estaba escuchando atenta, y la veía con miedo, pero al mismo tiempo sorprendida. Ella sacó una fotografía en su celular y me preguntó, ¿es ella? A lo cual yo le respondí que sí, que era la misma joven que había estado viendo todo ese tiempo. Ella se tapó su boca con cara de sorprendida y se bajó de su asiento para ponerse al lado de mí y contarme en voz baja lo que había ocurrido con ella. Me contó que ella era una estudiante más de ese grupo, quien por cierto estaba muy emocionada por hacer ese viaje, ya que sus padres les habían firmado la autorización y había hecho los pagos. Pero unas semanas antes del viaje, la joven había sido atropellada cruzando una avenida y había perdido la vida al instante. Aquello había sido muy triste, pero no podían cancelar el viaje pues todo ya estaba pagado. Yo escuchaba muy sorprendido, pero creí todo lo que me contó, pues yo mismo la había visto y desaparecía como por arte de magia. Sabía que no estaba viva. También me comentó que las compañeras de atrás, las que se habían quejado anteriormente de que les jalaban el cabello, ellas la molestaban mucho en la escuela, pues era lo que se les considera entre comillas, las populares. Y la otra chica no tenía muchos amigos, más que el joven que venía sentado solo. Por eso siempre que la veía, estaba sentado en ese asiento, donde venía aquel joven. Ambos veníamos con escalofríos. La maestra todo el tiempo iba volteando hacia atrás para ver si la veía, y también para cuidar de sus alumnos, pero ya no la volvimos a ver. Únicamente al regreso, antes de abordar el camión, un joven gritó una grosería, contándoles a sus compañeros que había visto a Renata. Así se llamaba la joven. A lo cual todos empezaron a hacerle burla, pues nadie le creyó y pensaron que nada más quería llamar la atención. Pero la maestra y yo nos volteamos a ver, pues por supuesto que sí le creímos, que la vio ahí sentada donde mismo. Yo ya no la volví a ver, y tampoco pasó nada paranormal en el camino, pues la maestra venía muy al pendiente toda la noche, y también tenía un rosario donde pedía por ella, y por su eterno descanso. Tal vez sí funcionó, pues como ya dije, no la volvió a ver. Hasta aquí mi historia. Esa fue la vez que más cerca he visto a un fantasma. Me dio mucha tristeza su historia, y sus ganas de ir a ese viaje hicieron que acudiera, aún estando muerta. Continuamos. Hola, me llamo Osvaldo y soy originario de Durango, México, donde ocurrió esta historia. Todo pasó muy rápido. Fue una noche mientras dormía en mi casa. Pasaba de la 1 de la madrugada cuando de pronto sonó mi celular. Era mi hermano avisándome que mi madre se había puesto mal y la habían tenido que llevar al hospital. En ese entonces yo vivía en otra ciudad por mi trabajo. Mi madre siempre padeció del corazón, así que muy seguido tenía problemas. Pero mi hermano me dijo que esta vez él la veía muy mal. Así que decidí en ese mismo momento levantarme y tomar un autobús para allá, pues no me iba a perdonar no ir a verla y que algo le ocurriera. Fui a la central de autobuses y compré mi boleto para el siguiente autobús que saliera hacia esa ciudad. Y el único que estaba disponible era a las 3:30 de la mañana. Así que lo compré. Y es aquí donde comienza esta rara y muy tétrica historia. Me subí al autobús y noté que estaba completamente vacío. No vi que nadie más se subiera. Así que solamente cerré mis ojos e intenté dormir un poco, pues la verdad es que estaba demasiado cansado por mi trabajo.
Me quedé profundamente dormido y ni siquiera me di cuenta cuando el autobús arrancó. De repente me desperté de golpe y vi que ya íbamos en carretera. Me asomé por la ventana y solamente había oscuridad. Me fijé en mi celular y ya habían pasado más de media hora desde la hora en que se suponía que nos iríamos. Volteé a ver a los demás asientos y noté que el autobús iba vacío, lo cual no se me hizo nada extraño por la hora que era. La gente evita viajar en la madrugada, pues las carreteras se ponen peligrosas acá donde vivo. Le marqué a mi hermano para avisarle que ya iba en camino, y me tranquilizó cuando me dijo que mi madre ya estaba mucho mejor. Pero aún así yo quería ir a pasar el día con ella, pues de todos modos ya había pedido el día en el trabajo. Colgué la llamada y apenas iba a volver a cerrar los ojos para intentar dormir, pues aún quedaban algunas 3 horas de camino, cuando de pronto escuché que alguien empezó a silbar, lo cual se me hizo extraño y también irrespetuoso, pues era obvio que a esas horas la gente quiere dormir, aunque nada más fuera yo. Me fijé hacia enfrente para ver quién era el que estaba silbando, y vi algo que me erizó la piel. Había un tipo como 400 frente a mí, quien se estaba asomando entre los asientos, observándome fijamente mientras silbaba. La verdad sí sentí algo de miedo, pero era más mi molestia al ver que estaba haciéndolo a propósito para que yo no pudiera dormir, pues si no, ¿por qué más me estaría viendo? Yo le dije sin pensar que por favor guardara silencio, y el tipo de la nada dejó de silbar, y se me quedó viendo, pero con una mirada como de maníaco. No sé cómo explicárselos, pero era una mirada demasiado perturbadora. Y por si no fuera poco, también comenzó a sonreírme. La verdad, yo no sabía qué hacer o cómo reaccionar. No podía ir a enfrentarlo, pues podía ser muy peligroso. Yo no quería arriesgarme de esa manera, pues el tipo la verdad parecía que estaba loco. Y en ningún momento me quitó la mirada de encima. Por más que yo trataba de ignorarlo volteándome hacia otro lado y fingir que no lo veía, me era demasiado difícil no volver a voltear a verlo, pues sentía su mirada penetrante y era difícil de ignorar. No podía verle bien el rostro, pues estaba oscuro el camión, y además el tipo no se asomaba completamente. Hasta el punto que yo me desesperé y le reclamé que cuál era su problema. Y este tipo comenzó a reírse, pero en una forma como de murmullo. Se me enchina la piel nada más de recordar eso. Creo que es lo más perturbador que yo he visto en mi vida. Para ese punto yo sabía que el tipo no estaba bien de la cabeza o que había ingerido algo, o yo qué sé. Pero una persona en su sano juicio jamás actuaría de esa manera tan tétrica y perturbadora. Al ver que el tipo no dejaba de reírse mientras me observaba, yo me cansé y encendí la linterna de mi teléfono. Y cuando lo levanté para alusar al tipo, él se agachó en menos de un segundo. Así de golpe y ya no pude verlo. Decidí apagar la linterna e intentar dormir ya que aquel tipo se había callado. Así que cerré mis ojos, pero el gusto no me duró mucho tiempo, pues mientras tenía mis ojos cerrados escuché de nuevo el silbido de aquel tipo, pero esta vez mucho más cerca. Le pensé mucho para abrir los ojos. Sentí mucho miedo y la verdad no les voy a mentir. Tenía miedo de abrir los ojos y de que el tipo estuviera enfrente de mí o a mi lado. Además de que quería que pensara que ya estaba dormido y así. Solo así tal vez dejaría de molestarme. Pero el sujeto sabía que yo estaba despierto, pues comenzó a silbar cada vez más fuerte. Se detenía por unos segundos y después se reía, y luego continuaba silbando. Algo tan macabro que de verdad yo ya no soportaba más. Tomé la decisión de abrir mis ojos y dirigirme hacia el chofer del camión, para ponerlo al tanto de lo que estaba sucediendo y que hiciera algo con ese tipo, pues yo ya temía por mi seguridad. Así que abrí los ojos de golpe, pero no vi a nadie.
ni enfrente ni al lado de mí. Mi corazón palpitaba muy rápido, pues sabía que él estaba allí en algún lado, y me ponía muy nervioso no saber en dónde estaba. Así que solamente me quedé ahí observando, cuando de pronto escuché aquel horrible silbido de nuevo. Pero no solo eso. También sentí su aliento al silbar en mi nuca, justo detrás de mí. Sin pensarlo un segundo me levanté y corrí hacia enfrente sin voltear atrás, alertando al chofer de lo que estaba sucediendo. Era tanto mi temor que hasta me bajé a un lado del chofer mientras le contaba, y el chofer puso una cara como de confusión, y me respondió que yo era el único pasajero. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho del miedo que me dio al escuchar eso. Yo le aseguré que le decía la verdad, que entonces alguien se había subido al autobús sin que él se diera cuenta. Y el chofer, al verme cómo estaba yo temblando de miedo, me creyó, y decidió orillarse para ir a revisar. Él me dijo que lo esperara allí enfrente. Prendió las luces del autobús y fue a revisar. Yo estaba hecho un manojo de nervios. Tenía muchas ganas de marcarle a mi hermano para contarle lo que me estaba pasando, pero no quería asustarlo y preocuparlo más de lo que ya estaba con mi madre. Así que me aguanté y solo esperé al chofer del autobús, hasta que él regresó y me dijo: «Joven, no hay nadie más en el autobús. Ya revisé hasta el baño y no hay nadie. A lo mejor lo soñó». Yo de verdad no podía creer lo que me estaba diciendo, pues no soñé absolutamente nada. Todo fue tan real y eso se los puedo jurar. Pero el chofer estaba convencido de que yo lo había soñado, y ya no quise insistir en que había sido real. Así que le dije que tal vez sí, y le pedí de favor que dejara la luz encendida, a lo cual él muy amable accedió. Todo lo que restaba del camino me fui sentado mero enfrente atrás del chofer. Estuve paranoico todo el tiempo, volteando a todos lados. Tenía muchas ganas de ir al baño, pero obviamente no me iba a levantar de allí, pues ahora sabía que aquel sujeto no era un humano, lo cual lo hacía aún más perturbador. Por fin llegué a mi destino y me bajé casi corriendo de ese autobús. Tardé más de 2 años en contárselo a mi hermano, pues sabía que no me iba a creer y que solamente se burlaría de mí. Pero cuando se lo conté, su reacción fue totalmente diferente a lo que yo pensé. Él me creyó y me dijo que debía habérselo contado en el momento. Ahora yo ya no viajo solo de noche. Tiempo después me compré mi propio carro y tengo mucho tiempo sin subirme a un autobús. Pero estoy seguro de que el día que tenga que hacerlo, ya no lo haré de noche, pues de verdad aquella situación me dejó traumado, y con la incertidumbre de qué era aquel ser que se me apareció en aquel autobús, y cuáles eran sus intenciones conmigo. Son preguntas que definitivamente no tienen respuesta, pero sé, y pude sentir que no era nada bueno. Continuamos. Quiero compartir en este espacio esta anécdota que nos ocurrió a mí y a mi madre. Y bueno, también a otros pasajeros que venían viajando con nosotros en aquel autobús. Me llamo Fernando y esta es mi historia. Mi madre y yo siempre viajábamos en las vacaciones, desde Monterrey hasta Ciudad de México en autobús, para visitar a mi hermana mayor que vive allá desde que está casada. Es un viaje largo y pesado cuando vas en autobús, pues son muchas horas. Así que mi madre y yo siempre optábamos por viajar de noche. Así nos podíamos dormir y ya no se nos hacía tan largo. Mi madre y yo íbamos en el autobús ya en la madrugada en camino, hacia la Ciudad de México como todas las vacaciones. Recuerdo que mi madre iba dormida y yo iba viendo una película en mi teléfono. Íbamos casi hasta el fondo, pues el autobús iba lleno. Yo revisé la hora y vi que ya iban a ser las 3 de la mañana, así que me quité los audífonos y apagué la pantalla de mi teléfono.
para intentar dormir un poco, pues no quería llegar tan desvelado con mi hermana. Apenas iba a cerrar mis ojos, cuando de pronto se escuchó un grito demasiado fuerte y muy desgarrador viniendo del baño. Aquel grito fue tan fuerte que hasta mi madre y otros pasajeros que venían dormidos se despertaron, muy asustados por lo que acabábamos de escuchar. Se escuchó claramente el grito de una mujer. Mi madre me preguntó con cara de susto que qué había sido eso. Yo le dije que no sabía, mientras todos los pasajeros hacían la misma pregunta y volteaban hacia atrás. Un señor que venía al lado de nosotros nos preguntó que si habíamos visto a alguien pasar al baño, pues él estaba seguro de que nadie había pasado. Dijo que él venía despierto y que no había visto a nadie caminar hacia el baño, y los dos últimos asientos de atrás estaban vacíos. Yo le respondí que la verdad no me había dado cuenta de si había pasado alguien o no, pero que teníamos que avisarle al chofer de lo que había ocurrido, pues alguien podía estar en el baño necesitando ayuda. Nadie se paró a ayudar, así que yo me levanté. Pero antes de ir hacia enfrente con el chofer, se escuchó de nuevo a una mujer en el baño, pero esta vez llorando. Yo caminé hacia atrás. Mi madre me decía que no lo hiciera, pero yo aún así fui porque pensé que tal vez había una mujer que podía necesitar ayuda. Así que toqué la puerta en repetidas ocasiones, pero nadie respondía. La puerta indicaba que no tenía llave, pero yo no quería abrirla, pues era una falta de respeto para la persona que estuviera dentro. Solamente seguí tocando y preguntando que si alguien necesitaba ayuda, pero adentro ya no se escuchaba nada de ruido, y tampoco nunca respondió nadie. El señor de enseguida se levantó de su asiento y vi que fue a avisarle al chofer, y yo me fui a sentar esperando a que viniera a ver lo que estaba pasando. A los pocos segundos vi que ellos dos regresaron caminando directo hacia los baños. Se me hizo raro que el chofer venía con una cara como de molestia o fastidio, como si no hubiera sido la primera vez que pasaba. No sé si me expliqué. El chofer, sin tocar la puerta ni preguntar si alguien estaba allá adentro, la abrió, y pudimos ver que ahí no había absolutamente nadie. Nos quedamos realmente sorprendidos, pues todos habíamos escuchado aquel grito tan horrible, y los que veníamos atrás también podíamos escuchar el llanto de aquella mujer. El señor de enseguida y yo le insistimos que le jurábamos que había sido cierto, pero el chofer nos interrumpió diciendo: no se preocupen, sí les creo, pues esto pasa muy a menudo en este camión, pero ya tenía tiempo que no sucedía. El señor que venía al lado de nosotros le preguntó que qué cosa era lo que gritaba tan feo, pues nos estaba asustando a todos. Y fue ahí cuando el chofer nos contó en voz baja para que ningún otro pasajero escuchara lo siguiente. Es una historia algo fuerte, pero sucedió en el 2012. Yo no lo viví en carne propia, pero un colega mío sí. Una noche, mientras este camión se dirigía hacia el sur también, una banda delictiva se le atravesó al camión con varias camionetas, haciendo que se detuviera forzosamente. Dice mi colega que él les dijo a los pasajeros que guardaran la calma, pues aquellos tipos iban a subir al camión. Cuenta que todos se quedaron sentados en su asiento, menos una mujer joven que salió corriendo a encerrarse en el baño. Dice que aquellos tipos subieron al camión e interrogaron a varias personas, pero cuando uno de ellos notó que el baño tenía llave, empezaron a tocar la puerta con mucha fuerza y diciendo groserías, forzando al que estuviera allá adentro que saliera, o si no les quitarían la vida a todos los pasajeros. A la mujer no le quedó de otra más que abrir. Lloraba desconsoladamente y suplicaba que no le hicieran daño, pero todo fue inútil. Ahí mismo en ese baño le quitaron la vida, mientras todos gritaban y lloraban. Fue toda una escena aterradora. Esa gente sacó el cuerpo y se lo llevaron, y nunca supieron qué pasó con el cuerpo de esa mujer.
Desde entonces varios choferes habían quejado de que en el baño se escuchaban gritos en ocasiones en los viajes, pero siempre era en los viajes de noche. Después de escuchar eso, mi madre y yo quedamos helados. El chofer únicamente nos pidió que si volvíamos a escuchar eso simplemente lo ignoráramos, o que nos pusiéramos a rezar para que se fuera. Mientras tanto, el otro señor se reía nervioso. Él decía que él no creía en esas cosas, pero tampoco podía encontrar una explicación lógica, a lo que habíamos escuchado claramente todos. Así que aún así estaba bastante nervioso. La verdad es que yo no pude descansar en todo el camino. Me la pasé con miedo y sintiendo escalofríos todo el tiempo. Tenía esta sensación extraña de cuando alguien está atrás de ti mirándote. No sabía si me estaba sugestionando o si en realidad había alguien o algo observándome desde atrás. Fue el peor viaje que he tenido. Aún llegando ya a la Ciudad de México, no pude olvidar lo que había sucedido en el camino. Y no podía dejar de pensar en el regreso, pues aunque eran muy pocas las probabilidades de que nos tocara el mismo autobús, aún así sentía mucho miedo. Fue una verdadera tragedia lo que le pasó a aquella pobre mujer. Mi madre siempre reza por su alma hasta el día de hoy, para que pueda encontrar su camino. Concuerdo con todos los que dicen que uno no cree hasta que les pasa, pues eso fue lo que me ocurrió a mí. Continuamos. Hace años, cuando estaba en la preparatoria, mi escuela hizo un viaje de excursión, desde San Luis Potosí hasta la ciudad de Guanajuato. Íbamos en un autobús rentado y éramos como 20 alumnos y 2 maestros, más el chofer, claro. Salimos a eso de las 9 de la noche de San Luis. Nos cayó la noche en la carretera y todos íbamos despiertos, platicando o riendo, algunos viendo películas, pero casi todos estábamos despiertos aún, hasta que dio eso de la 1 de la madrugada. Ya algunos compañeros dormían, al igual que los maestros. Solo unos amigos y yo íbamos despiertos aún, cuando el camión giró por un camino entre la sierra. Yo estaba viendo hacia afuera y admiraba lo poco que se veía de la sierra, la cual se veía muy imponente al lado de nosotros. De pronto sentimos cómo el camión se tambaleó bruscamente. Parecía que un neumático se había reventado, pues también se escuchó aquel fuerte ruido donde parecía que había explotado. Pero casi nadie se despertó, solamente los maestros y uno que otro compañero. En eso vimos por la ventana que el chofer y los maestros estaban revisando la llanta trasera e intentando quitarla para poder poner el repuesto. De pronto, uno de mis amigos nos dijo: «Vengan, ¿qué es eso que se ve entre los árboles?». Apuntaba hacia afuera, indicándonos lo que él estaba viendo. Mis amigos y yo corrimos a asomarnos y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Pues allá en la oscuridad de aquella montaña, allá entre los árboles, se veían varios niños pequeños, como de unos 6 años a lo mucho. Estaban tomados de la mano girando, como si estuvieran jugando. No los pudimos contar, pues no podíamos ver muy bien, pero eran aproximadamente 6 o 7 si no me equivoco. Niñas y niños. Nosotros nos asustamos mucho, pues ¿qué podían estar haciendo unos niños ahí, en medio de la sierra, a esas horas y solos? Yo supe de inmediato que no eran niños en realidad, o que, si lo eran, ya no estaban en este plano. Un amigo empezó a despertar a nuestros compañeros para que ellos también pudieran verlos. En unos segundos ya todos estaban despiertos, asomándose por la ventana. Todos podían verlos, unos aterrados y otros con asombro, y unos poco riéndose porque les emocionaba aquella aparición. Una compañera les tocó la ventana a los maestros que seguían afuera, del otro lado del camión arreglando la llanta. Les dijo que se subieran rápido al camión. Uno de ellos subió a preguntar qué ocurría. Cuando le enseñamos a aquellos niños jugando a lo lejos, el profesor se quedó tan impresionado como nosotros. Él nos dijo:
No quiero que nadie se baje del autobús. Ahorita regreso. El profesor salió corriendo. Me imagino que a contarles al chofer y al otro maestro lo que estaba pasando, para apurarlos y nos fuéramos de ahí cuanto antes. Pero el profesor hizo mucho ruido al bajar. Aquellas criaturas voltearon a ver hacia el autobús. Todos tenían ojos muy blancos, tanto que brillaban, de una manera tan tétrica. Dejaron de jugar solo para observarnos. De pronto, una compañera gritó, diciendo que se estaban acercando. Todos empezamos a tocarle la ventana a los profesores y al chofer para que se subieran rápido al camión, pero no nos hacían caso, pues aún estaban poniendo la llanta. Vimos que uno se asomó detrás del camión y en eso les empezó a decir al chofer y al otro maestro que se apuraran. Él seguía vigilando, pues aquellas criaturas cada vez se acercaban más, todos tomados de la mano, con sus ojos brillantes y aterradores. Por fin terminaron de poner la llanta y todos se subieron al autobús. Cerraron las puertas y el chofer encendió el camión. Todos seguíamos viendo impresionados y con terror aquellas entidades que parecían niños, que cada vez se acercaban más y más, hasta que por fin el chofer arrancó. 2 amigos y yo nos fuimos al frente a platicar de lo que pasaba con nuestros maestros y el chofer, pues seguíamos muy impresionados. El chofer de pronto dijo que él pensaba que eran los niños del accidente de los años 90. Un profe le preguntó que cuál accidente, y él nos contó que en esos años un camión escolar cayó de la sierra en ese mismo kilómetro, y que algunos niños habían perdido la vida. Que muchos decían que siempre que pasaban por ahí, algo les pasaba a sus coches. Se les ponchaba la llanta o de repente se les apagaba el motor de la nada, y que cuando alguien tenía la mala suerte de quedarse ahí en la noche, podían ver a aquellos niños salir de entre los árboles. Que incluso una señora y su esposo habían desaparecido en ese mismo lugar, y que solo encontraron su carro allí varado, pero que ellos nunca los encontraron. El chofer nos contó que solo eran leyendas de la gente y que él nunca creyó en eso. Hasta esa noche, por supuesto, donde a nosotros nos tocó verlos y sentir su terrorífica presencia. Aunque nosotros corrimos con suerte de que pudimos salir de allí antes de que aquellas criaturas llegaran hacia nosotros, pues ahora sabíamos que sus intenciones no eran buenas. Tal vez algo maligno tomó las almas de aquellos pequeños que fallecieron, pues no creo que las almas de unos pequeños se queden en este mundo para hacerle daño a la gente. ¿Ustedes qué piensan? De regreso nos vinimos por otro camino y no he vuelto a pasar por ahí de nuevo. Continuamos. Soy Hernán Domínguez. Hace años, cuando estaba en la prepa, viajaba con mi madre de Zacatecas hacia Aguascalientes a visitar a mi abuela. Íbamos en autobús. Nosotros siempre viajábamos de noche, pues en ese entonces no estaba tan peligrosa la carretera, y nos gustaba llegar de día a casa de mi abuelita. Así que esa noche no fue la excepción. El viaje iba muy bien, todo muy normal. Yo venía viendo una película en las pantallas de los autobuses. La mayoría de las personas iban ya dormidas, pues ya pasaba de la medianoche, cuando de pronto el chofer frenó de golpe. Todos nos fuimos para enfrente de la inercia, pero no pasó a mayores. Casi todos se despertaron de inmediato, pero no sabíamos qué estaba pasando, pues al ver por la ventana vi que estábamos en medio de la nada. Todo estaba muy oscuro, solo el monte alrededor. En el momento que hubo completo silencio, de pronto se escucharon golpes afuera del autobús y gritos desesperados de una mujer. También escuchamos al chofer diciéndole: "No te puedo abrir". Todos se asomaban por las ventanas para ver quién era. Yo iba del lado de la puerta, así que alcancé a ver a una mujer llorando.
golpeando desesperadamente la puerta del autobús, con gritos desquiciados, pidiéndole al chofer que la abriera. El autobús empezó a mover lentamente, pues el chofer no quería atropellarla o aplastarla un pie. Pero de pronto, pude ver que algo salió corriendo a toda velocidad del monte. La tomó del cuello y se la llevó, desapareciendo las dos entre las altas ramas y la oscuridad. No sé decirles bien qué era. Parecía animal, pero también humano. Todo fue tan rápido que nadie de lo que vimos pudimos descifrar qué era aquella cosa, aquel humanoide tan escalofriante. Cuando eso pasó, el chofer frenó de nuevo, pues parecía que se había quedado en shock al ver aquel suceso. Como aquella cosa tomaba a la chica y se la llevaba corriendo a una velocidad increíble. Muchas personas estaban muy asustadas y le preguntaban al chofer qué había ocurrido. El chofer poco a poco empezó a acelerar para alejarnos de allí, mientras nos decía por el micrófono que guardáramos la calma y que permaneciéramos sentados, que él estaba tan desconcertado como nosotros y que, por supuesto, daría aviso a las autoridades. Nosotros llegamos a nuestro destino y jamás supimos qué pasó con aquella chica, ni mucho menos qué se la había llevado. Pero eso me traumó durante mucho tiempo. Solo espero que la chica haya sobrevivido, aunque, siendo sincero, lo dudo mucho. Continuamos. Esta historia nos sucedió a un grupo de personas, quienes éramos pasajeros de aquel autobús. Me llamo Oscar y quiero compartirles esta anécdota que sucedió a principios de los 2000, mientras viajaba de Guerrero hacia la Ciudad de México en un autobús. Salió a eso de las 9 de la noche. No venía lleno, pero sí había una cantidad considerable de pasajeros. Yo tomé el segundo asiento de adelante para atrás, es decir, venía casi al frente y del lado de la ventanilla. Emprendimos el viaje con mucha tranquilidad. Yo iba a visitar a mis padres, a quienes ya tenía muchos meses sin ver. Ya muy adentrados en la carretera y en la noche. No sé exacto en qué tramo fue, pero de pronto el camión empezó como a tambalearse. Recuerdo que yo venía dormido y me desperté de golpe, así como muchos otros pasajeros, quienes al igual que yo nos asustamos mucho. El chofer logró detener el autobús para que aquello no terminara en tragedia, y terminamos a la orilla de la carretera, y por poco y nos metíamos al monte. El conductor nos dijo que no nos asustáramos, que ya todo estaba bien, pero que no sabía qué había sucedido, que parecía que alguna de las llantas se había reventado. Por eso perdió el control por unos segundos y el autobús se tambaleó de esa manera, pero que pediría ayuda y bajaría a revisar el autobús. Todos permanecimos sentados. Yo, la verdad, algo fastidiado, pues ahora tardaríamos mucho más en llegar a nuestro destino, pero no quedaba más que esperar. Como yo iba en ventanilla del lado derecho, pude ver al conductor bajarse y revisar una de las llantas. Yo no lo estaba observando todo el tiempo, simplemente cerraba mis ojos con la esperanza de que no fuera nada grave y pudiéramos irnos pronto. Recuerdo que más gente que iba de ese lado se asomaba para tratar de ver qué ocurría, pero se veía muy poco por la oscuridad que había, y el monte con la hierba tan crecida, cerca de donde estaba el chofer para poder checar la llanta. De hecho, me daba nervio de que algún animal le picara o algo por el estilo. En una de esas veces que volví a voltear a ver al chofer, este se encontraba ya de pie, y apenas se dirigía a la entrada del autobús. Pero en cuestión de segundos, algo, no puedo explicarles qué cosa era, lo tomó de su pantorrilla y lo jaló hacia el monte, tumbándolo en un instante y arrastrándolo fuera de la vista de todos. Yo me quedé impresionado. No reaccioné al momento y no dije nada. Solamente escuchaba a unas señoras gritando que algo se había llevado al chofer, mientras todos los pasajeros del lado contrario corrían hacia las ventanas de nuestro lado para ver de qué estaban hablando aquellas señoras. Cuando reaccioné, volteé hacia atrás y vi a todos asomándose por las ventanas.
pegados unos con otros para poder ver, y las señoras explicaban todo lo que habían visto. No sabían decirles a las demás personas qué cosa había agarrado al chofer, pero yo se había logrado ver, por un segundo, aquella cosa. Era una mano, como la de un humano, pero con mucho pelo como tienen los animales. Por eso fue mi estado de shock. Yo no quise decir nada, pues tal vez me tomarían de loco. Solamente confirmé que también había visto cómo lo jalaban, pero hasta ahí. Los pasajeros hombres decidieron bajar en conjunto para auxiliar al chofer. Yo por supuesto me les uní y éramos como 5 hombres los que bajamos con mucho cuidado del camión. Uno de ellos cargaba con una pequeña linterna con él. En ese entonces no era común tener celular, y los que había no tenían función de lámpara ni mucho menos. Así que únicamente contábamos con esa lamparita de aquel señor, quien se puso delante de nosotros para poder alusar, mientras otros movían la hierba con la mano o con ramas. Todos le gritábamos al chofer que dónde estaba, pero nunca hubo respuesta, ni rastro de él. Ya no quisimos adentrarnos más en el monte, pues no queríamos ponernos en riesgo tampoco nosotros. Así que decidimos subir de nuevo al camión y esperar la ayuda. Casi no pasaban coches por las altas horas de la madrugada. Algunas señoras estaban llorando del miedo y la incertidumbre. La tensión dentro del camión se podía sentir, pues todos los que nos encontrábamos ahí estábamos completamente vulnerables a cualquier cosa. Nos encontrábamos varados en un lugar donde una cosa se llevó al chofer de la nada, y no sabíamos ni siquiera qué era. Pasaron 2 horas cuando por fin llegaron las unidades. A nosotros nos pasaron a otro camión para llevarnos a nuestro destino, y la policía se quedó ahí buscando al chofer, armados y listos para cualquier cosa. Después de eso, nosotros nos retiramos y llegamos a Ciudad de México sin saber qué había ocurrido. Pero lo que sí supimos fue que nunca encontraron al chofer. Solamente encontraron un zapato que su esposa confirmó después que era de él, pero no había rastro de su persona, aunque toda la zona fue rastreada por perros y policías. Nunca lograron encontrar a aquel pobre hombre. Antes de que piensen mal de mí, yo sí le dije a un oficial lo que vi, pero por su mirada supe que no me creyó, y ya no podía hacer nada más, pues sabía que era algo difícil de creer. Eviten siempre entrar al monte, aunque quieran hacer sus necesidades, más aún siendo de noche, ya que de verdad no sabemos todo lo que pueda habitar en esos lugares, muy solitarios por las noches. Esta historia la cuento con mucho respeto para la familia de aquel hombre, víctima de algo desconocido.